No me abandones, Señor Dios mío, no te quedes lejos. Ven a prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvación. Salmo 37. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Seguimos con Jeremías y les pedí que para este programa se prepararan los versículos 4 al 12 del primer capítulo de Jeremías, donde vamos a reflexionar, vamos a contemplar la vocación y misión de este profeta, de Jeremías. Pues bien, el texto dice así: Me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Antes de haberte formado yo en el vientre te conocía, antes que nacieses te había consagrado yo profeta, te tenía destinado a las naciones. Yo respondí: Ay, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero Yahvé me dijo: No digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No les tengas miedo, que contigo estoy para protegerte, oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Después me dijo Yahvé: Voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y arrasar, para destruir y derrocar, para reconstruir y plantar. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. ¿Qué estás viendo, Jeremías? Respondí: Veo una rama de almendro. Y añadió Yahvé: Bien has visto, pues soy así yo, vigila mi palabra para que se cumpla. Jeremías comenzó a recibir la palabra de Dios en el año 13 del reinado de Josías, como nos explica un poco antes en el versículo 2. Como vocero de Dios, exigió la conversión de todo el pueblo e insinuó la amenaza babilónica que se cernía sin tregua sobre Jerusalén. Lo vemos en este mismo capítulo, en los versículos siguientes, en el 13 al 16. Atemorizados por la muerte y la derrota de Josías, los habitantes del país desconfiaban de la bondad de Yahvé y se refugiaban en la falsedad de los ídolos, Jeremías 2, 1 y 19, y en la fingida piedad del templo, Jeremías 7, 1, 15. El rey Joaquín, sucesor de Josías, cayó en el despotismo y el lujo desmedido, Jeremías 22, 13 y 19. Jeremías denunció el pecado del rey, Jeremías 22, 1 y 19, y arremetió contra la hipocresía del templo, Jeremías 25, 1, 4. El profeta percibió la ascensión de Babilonia y conminó a Joaquín para que no se entablara combate con la gran potencia, pues solo evitando la confrontación bélica podía subsistir Judá. Jeremías detectó la destrucción inminente no solo con la visión del hombre instruido, sino con los ojos de la fe. Enfatizó como la catástrofe venidera tenía su raíz en el pecado que afloraba en múltiples aspectos: la temeridad de Josías al enfrentarse con Egipto, la precipitación de los poderosos para elegir a Joacaz, los constantes vaivenes del rey Joaquín buscando la alianza que más le favorecía y no la que beneficiaba al pueblo, la negligencia del templo celebrando un culto ciego ante los problemas sociales y sobre todo el interés de la clase opulenta que precipitó al país a una guerra contra Babilonia, perdida ya de antemano. Todo eso, decía Jeremías, es el pecado. La desolación de Judá no era fruto de la casualidad, sino consecuencia de su pecado. Por eso Jeremías exigía la conversión del pueblo al templo y al rey. ¿Qué significaba convertirse en el contexto social de Jeremías? Convertirse implicaba abandonar el sendero espinoso del orgullo,
concretamente dejar de creer que una pequeña nación podía derrotar militarmente a la primera potencia mundial. Convertirse implicaba dejar de creer que la fe en Dios supliría la irresponsabilidad humana. Sobre la cima de Jerusalén se erguía el templo de Dios y el palacio real. Los ciudadanos creían que la presencia divina en el templo y la residencia del rey en palacio hacían de Jerusalén una ciudad inexpugnable. Sin embargo, la fe nunca suple la responsabilidad humana. El orgullo de la ciudad santa enturbió su entendimiento y le hizo pensar que por voluntad de Dios su pequeño ejército derrotaría a Babilonia. Recordémoslo de nuevo, no me cansaré, hermanas y hermanos. La fe no suple nunca la falta de responsabilidad humana. A menudo, convertirse equivale a utilizar el sentido común. Por eso Jeremías advertía a sus conciudadanos que el ejército judaíta era demasiado endeble contra el poderío babilónico. Alentaba al pueblo a vivir su fe en medio de la prueba e insistía en evitar cualquier guerra que acabaría pagando, como siempre, los débiles. Pero el orgullo del rey pudo más que la sensatez del profeta. Jeremías fue encarcelado y el rey Joaquín se enfrentó a Nabucodonosor. El monarca babilónico conquistó la ciudad en el año 597 a.C. y deportó parte de la población a la capital del imperio. Consumada la deportación, Nabucodonosor entronizó en Jerusalén a Sedecías. El pueblo entrevió que Jeremías tenía razón. Todos admitían que el orgullo era la raíz de sus males, pero surgió una dificultad curiosa. Los deportados pensaban que los orgullosos eran quienes habían permanecido en Jerusalén, mientras los que permanecían en la ciudad santa opinaban que los orgullosos eran los deportados. La conversión no se detiene en el reconocimiento del pecado, sino que implica establecer las mediaciones para atajarlo. Por una parte, Jeremías escribe una carta a los deportados donde les recomienda la integración en la sociedad babilónica. Les anima a vivir su fe en tierra extranjera y les advierte contra los falsos profetas que le incitan a rebelarse, como vemos en Jeremías 29. Por una parte, exhorta a Sedecías y los habitantes de Jerusalén a no enfrentarse con Nabucodonosor y a vivir la fe en medio de la prueba. Jeremías 21, 1-7. Pues bien, nadie hizo caso a las palabras de Jeremías. El rey Sedecías desafió a Nabucodonosor, el cual conquistó Jerusalén en el año 587 a.C. Destruyó el templo y deportó otro contingente de población, Nabucodonosor impuso como gobernador a Godolías. Jeremías optó por quedarse en Judá y compartir su vida con los campesinos del lugar, a quienes animaba a depositar la confianza en la bondad de Dios. Jeremías 40, 1-6. Pero ni siquiera la exigua población de Judá escuchó la voz de un profeta. Un cabecilla de la región, Ismael, se rebeló contra Babilonia y asesinó a Godolías. La comunidad judía, temiendo la represalia babilónica, se refugió en Belén. Jeremías suplicó al pueblo que permaneciera en su tierra, pero la comunidad, asustada, huyó a Egipto llevándose consigo al profeta y a su secretario. Jeremías seguramente acabó sus días en Egipto, exigiendo a sus compatriotas la coherencia con su fe y advirtiéndoles del peligro de la idolatría. Jeremías 40, versículo 7, al capítulo 44, versículo 30. El Señor liberó a Israel de la esclavitud de Egipto y le regaló la tierra prometida, como vemos en Deuteronomio 26, 5-9. El gozo de la tierra de promisión alcanzó su apogeo durante el reinado de David y en menor medida cuando se sentó Josías en el trono. La predicación de Jeremías comienza con la primavera, que significó el reinado de Josías, y termina en el invierno, que representa
la emigración a Egipto, el destierro de Babilonia y la destrucción de Jerusalén. Jeremías tuvo una misión difícil. Fue a la vez voz cálida y exigente de Dios que acompaña a Israel durante el invierno de su historia. Pero, ¿de dónde obtuvo Jeremías la fuerza para llevar a término esta tarea tan ardua? El relato de su vocación y su misión, el que hemos leído al comienzo, en Jeremías 1:4-12, ofrece la respuesta. La seguridad de intuir que el Señor estaba a su lado mantuvo la esperanza del profeta y le permitió acompañar a su pueblo en el dolor y el fracaso. Mi intención es ir viendo los elementos del texto que, bueno, en principio lo he dividido en 6 puntos, y creo que lo vamos a dejar para el programa que viene, más que nada porque el primero, que es el de la llamada, creo que nos vamos a extender un poquito más y me da pena que lo tengamos que dejar a mitad. Ya sé que esta primera introducción ha sido un poco farragosa y pesada, pero es que es un poco plasmar y situar la vocación y misión de Jeremías en el conjunto de su predicación, que usaremos como base, como hemos hecho con otros profetas, con un texto que ha sido el de Jeremías 4:12. Pues bien, hermanas y hermanos, abusando de su paciencia y sabiendo que hoy, bueno, pues nos hemos metido en este baile y en esta sopa de fechas y citas, me van a permitir que lo dejemos aquí. Entonces el próximo programa, si Dios quiere, iremos poco a poco viendo los elementos de este texto. Sí les aconsejaría y les pediría que lo volvieran no solamente a leer, sino a reflexionar y a orar ante el Señor este hermoso texto de la vocación y misión de Jeremías, ¿no? Antes de formarte en el vientre te conocí. Pura belleza, pura poesía, puro amor de Dios. Pues bien, iremos viendo esos elementos del texto, si Dios quiere, en el programa que viene. Pues solo me queda despedirme. Vamos a hacerlo tranquilamente, hoy que no tenemos que ir corriendo a nada. Se despide de ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España, y les pido que, como siempre, como cada programa, se unan a mí en esta oración al Señor. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable por favor tuyo el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden que todo es gracia. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo. Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Paz a los hombres que ama. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo.